Mi esposa me dijo, si no confías en mí por trabajar hasta altas horas de la noche con mi jefe todos los días, quizá no deberíamos estar juntos. Le respondí, tienes toda la razón. Entonces acepté el traslado a Nueva York que había rechazado por ella. Cuando me escribió ¿qué haces este fin de semana?, le envié una selfie desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Años. Ese era el tiempo que llevaba casado con Julia. Y déjame decirte, pensé que teníamos las cosas claras. Claro, no éramos una pareja de cuento de hadas que publicaba historias de Instagram cada 5 minutos sobre nuestro amor perfecto, pero éramos una pareja sólida. O al menos eso era lo que me decía a mí mismo mientras veía a mi esposa transformarse en alguien a quien apenas reconocía. Todo empezó de forma bastante inocente, o eso creía yo, porque al parecer soy tan agudo como una bola de bolos para interpretar las señales obvias. Julia consiguió un nuevo puesto en su empresa de marketing, trabajando directamente con Adrián, un ejecutivo brillante que parecía salido de la portada de una revista de salud masculina. El tipo tenía esa onda de, definitivamente uso producto en el pelo y tengo más de 3 trajes. Pero bueno, bien por ella, ¿no? Ascender profesionalmente y todas esas tonterías del sueño americano. Las primeras noches de trasnochar parecían legítimas. Se avecinaba una presentación importante, las exigencias del cliente. El circo corporativo habitual que mantiene las luces encendidas y la hipoteca pagada. Julia llegaba a casa sobre las 9, quizá las 10, con aspecto cansado, pero charlando animadamente con Adrián sobre sesiones de estrategia y maratones de lluvia de ideas. Le calentaba la cena, le servía una copa de vino y la escuchaba relajarse. Pura suerte de marido comprensivo. Debería haberme dado una medalla. Pero entonces el 9 se convirtió en 10, el 10 en 11, el 11 en no me esperes, cariño, estamos en plena forma. Y de repente, cada proyecto de su empresa parecía requerir la atención constante de mi esposa y su jefe de ensueño. ¿Qué hacían allí? ¿Resolver el hambre mundial, curar el cáncer? No, solo vendían productos de cuidado de la piel carísimos a madres de barrios residenciales. Pero, al parecer, eso requería más dedicación que el alunizaje de la NASA. Los cambios fueron sutiles al principio, y probablemente por eso mis abolladuras tardaron tanto en atar cabos. Julia empezó a cuidar su apariencia de una forma que no había hecho desde que salíamos. Vestidos nuevos que nunca habían entrado en nuestro apartamento, y mucho menos en una cena conmigo. Un perfume que olía caro y definitivamente no era el que le había comprado la Navidad pasada. Citas en la peluquería cada 2 semanas, como un reloj. Se veía increíble, no me malinterpreten, pero me dolió muchísimo saber que todo ese esfuerzo no era para el chico que compartía su cama. ¿Lo peor? Esos viajes nocturnos en Uber a casa. La oía vibrar con notificaciones, veía aparecer el nombre de Adrián con mensajes como, ya llegó el coche, o, gracias por quedarte hasta tarde otra vez. Muy profesional, sin duda. No hay nada sospechoso en que el jefe de tu empleada casada le organice personalmente el transporte a medianoche, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de psicópata paranoico le daría algo a eso? Mi amiga empezó a mirarme así. Ya sabes, mitad lástima, mitad amigo, ¿en serio? Clara, compañera de trabajo de Julia y supuestamente una de sus mejores amigas, ponía esa cara de incomodidad cada vez que le preguntaba casualmente si todo el equipo estaba haciendo esas horas maratonianas. Bueno, ya sabes cómo son los proyectos grandes, tartamudeaba, evitando el contacto visual como si le hubiera pedido que resolviera cálculos. Muy convincente, Clara, necesitas mejorar tu cara de póker. Incluso mi hermano Daniel, que normalmente se ocupaba de sus asuntos y se limitaba a temas seguros como los deportes y las quejas sobre la pensión alimenticia de su exesposa, se sintió obligado a intervenir. Un jueves, estábamos tomando cervezas después del trabajo, y simplemente lo soltó con la sutileza de un tren de carga. Marcus, estás ciego si no ves lo que pasa. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté, aunque ya se me revolvía el estómago. Vamos, Julia trabaja hasta tarde todas las noches con el príncipe azul, llega a casa con el aspecto de una pasarela, y tú estás aquí sentado actuando como si esto fuera normal. Despierta. Pero no quería despertar. Quería ser el esposo tranquilo y confiado que no se convirtiera en un acosador paranoico que revisaba registros telefónicos y exigía recibos. Quería creer que mi esposa,
con la que llevábamos 4 años casados, no tiraría todo lo que habíamos construido por una fantasía romántica de oficina. Quería confiar en que la mujer que prometió amarme y honrarme hablaba en serio. Así que me hice la tonta, sonreí cuando me besó para despedirme antes de otra sesión de estrategia de emergencia, asentí con comprensión cuando me explicó cuánto valoraba Adrián su aportación en la cuenta de Johnson, fingí no darme cuenta de que empezó a mantener el teléfono boca abajo durante la cena, o de cómo de repente sintió una necesidad imperiosa de ducharse en cuanto entró por la puerta. Las excusas se acumulaban como trapos sucios, urgencias de clientes que solo ella podía atender, presentaciones que requerían su experiencia específica hasta mucho después de la hora de dormir, ejercicios de trabajo en equipo que, al parecer, tenían lugar a las 11 entre semana. Era como ver a alguien construir un elaborado castillo de naipes, cada mentira balanceándose precariamente sobre la anterior, esperando el inevitable derrumbe. Mientras tanto, yo era el tonto que calentaba las obras solo, veía Netflix solo, me acostaba en una casa vacía, porque mi esposa aparentemente era la única persona en el área triestatal capaz de manejar cualquier crisis que la empresa de Adrián enfrentara constantemente. La soledad me carcomía, pero me repetía que esto era temporal, solo una temporada alta. Todo volvería a la normalidad una vez terminado este proyecto, salvo que siempre había otro proyecto, otra fecha límite. Otra razón por la que Adrián necesitaba la atención total de Julia a esas horas, cuando la mayoría de la gente estaba en casa con sus familias, paseando a sus perros o haciendo literalmente cualquier cosa que no implicara acurrucarse con su jefe en un edificio de oficinas vacío. Debería haber confiado en mi instinto, debería haber escuchado a Daniel, al tartamudeo incómodo de Clara, a cada bandera roja que ondeaba en mi cara como la capa de un matador. Pero el amor te vuelve estúpido, y la esperanza te vuelve terco. Seguí creyendo porque la alternativa. Aceptar que mi matrimonio era una broma y que mi esposa estaba jugando a las casitas con otro hombre era demasiado doloroso de procesar. Durante años de matrimonio, y en resumen, yo, solo en nuestro apartamento, me preguntaba si la mujer a la que le había prometido mi vida volvería alguna vez. Mientras mi esposa jugaba a la cenicienta corporativa con el príncipe Adrián, yo recibía mi propia oferta de cuento de hadas, solo que esta sí implicaba dinero real y no me obligaba a fingir que estaba ciego. Harold Peterson, mi jefe durante los últimos 3 años y un hombre directo que parecía salido de un manual de negocios de los años 50, me había estado ofreciendo esta oportunidad en Nueva York como una zanahoria en un palo. La primera vez que lo mencionó fue durante una de nuestras revisiones trimestrales, justo cuando las trasnochadas de Julia se estaban convirtiendo en algo habitual de martes a jueves. Harold se recostó en su sillón de cuero, de esos que probablemente cuestan más que la cuota de mi coche, y soltó la bomba con su franqueza característica. Marcus, voy al grano. La empresa te necesita en Manhattan, para el puesto de director regional, supervisando toda la operación de la costa este. Hablamos de un aumento de sueldo del 70%, un apartamento de empresa con vistas a Central Park, un paquete completo de reubicación y suficiente responsabilidad para marearte de la mejor manera posible. Casi me atraganto con el café. ¿El 70%? No era solo un aumento, era dinero que te cambiaba la vida, el tipo de dinero que podía pagar nuestros préstamos estudiantiles, e incluso pensar en comprar en lugar de alquilar. Pero antes de que pudiera procesar los números, mi mente se puso en modo Julia. Es increíble, Harold, pero mi esposa tiene su carrera aquí, toda su familia es de aquí y está construyendo algo con su empresa actual. Las palabras salieron automáticamente, como una respuesta programada. El buen esposo Marcus, siempre priorizando las necesidades de su esposa, incluso cuando probablemente estaba planeando su próxima sesión de estrategia nocturna con el señor perfecto. Harold me miró con esa mirada, en parte decepcionado, en parte como si dijera, me estás tomando el pelo. Llevaba suficiente tiempo en el mundo corporativo como para saber cuando alguien ponía excusas, y no se tragaba mi rutina de esposo comprensivo. Marcus, déjame aclarar algo, oportunidades como esta no crecen en los árboles. ¡Diablos! Ni siquiera crecen en invernaderos con condiciones perfectas y fertilización diaria. Este es el tipo de puesto por el que la gente pasa décadas trabajando, y te lo ofrecen a los 32. ¿Seguro que quieres dejarlo pasar por la zona de confort de otra persona? Pero yo lo dejé pasar, como un auténtico campeón del autosabotaje. Sonreí, le estreché la mano y le dije que me sentía halagada, pero que no podía hacer ese tipo de movimiento ahora mismo. Harold me miró como si acabara de decirle que prefería las endodoncias a los ascensos, pero asintió y dijo que mantendría el puesto vacante unas semanas,
por si acaso recapacitaba. Esa noche, volví a casa y vi un apartamento vacío, impactante, lo sé, e intenté imaginarme contándole a Julia la oferta. En mi versión fantástica, estaría emocionada, quizás incluso orgullosa, de que su marido estuviera siendo seleccionado para un puesto tan prestigioso. Pasaríamos la noche hablando de nuestro futuro, de las aventuras que podríamos vivir en la ciudad, de cómo este podría ser el nuevo comienzo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. La realidad, por supuesto, tenía otros planes. Julia entró a las 11:47, con aspecto de haber sido estilizada por profesionales, oliendo a perfume caro y colonia ajena. Cuando mencioné la oportunidad de Nueva York, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba, apenas levantó la vista del teléfono. «Qué bien, cariño, pero sabes que no puedo abandonar todo lo que he construido aquí. Mi carrera por fin está despegando, y Adrián dice que tengo un gran potencial de ascenso. Además, a mi madre le daría un infarto si nos mudáramos tan lejos». Adrián dice que esas dos palabras me estaban empezando a hacer temblar el ojo. Cuando se convirtió el jefe de mi esposa en el oráculo de la sabiduría profesional. Cuando empezó a importar más su opinión que la oportunidad única de su marido. Un mes después, Harold volvió a acercarse a mí. Esta vez, no aceptó un no por respuesta con tanta elegancia. «Marcus, voy a ser sincero contigo porque me caes bien y no me gustaría que cometieras un error del que te arrepientas toda la vida. La empresa se está reestructurando. ¿Este puesto en Nueva York? Ya no es solo un ascenso. Es un salvavidas. Las oficinas regionales se están consolidando, lo que significa que tu puesto actual podría desaparecer en 6 meses. Puedes tomar el paracaídas dorado a Manhattan o actualizar tu currículum y esperar que alguien más aprecie tu talento tanto como nosotros». El mensaje era clarísimo. Aceptaba el trabajo o empezaba a buscarlo en un mercado tan favorable como una manada de lobos hambrientos. Pero incluso con esa pistola apuntándome a la cabeza, mi primer instinto fue considerar los sentimientos de Julia. ¿Cómo podía desarraigar su vida? ¿Cómo podía pedirle que dejara su floreciente carrera con Adrián? Es decir, su empresa de marketing, solo porque mi trabajo estaba desapareciendo. Pedí otra semana para pensarlo. Harold aceptó, pero pude ver la frustración en sus ojos. Me estaba ofreciendo la oportunidad de estar con los peces gordos, y yo actuaba como si me hubiera pedido mudarme a Marte. Esa semana fue un infierno. Cada noche, Julia llegaba a casa más tarde y más distraída. Cada mañana, salía más temprano y mejor arreglada. Me sentía como si viviera con una hermosa desconocida que a veces compartía mi cama y dividía las facturas de los servicios. Mientras tanto, la oferta de Harold seguía en mi mente como un letrero de neón parpadeante. Una vía de escape disponible. Se aplican términos y condiciones. Empecé a hacer cálculos. El aumento de sueldo significaría una seguridad financiera que nunca había experimentado. El apartamento en Manhattan valía más en alquiler mensual de lo que ganaba actualmente en 3 meses. La trayectoria profesional era de esas que abren puertas durante décadas. Pero cada vez que me entusiasmaban las posibilidades, me imaginaba la cara de Julia cuando le dijera que nos íbamos. Me imaginaba la pelea, las lágrimas, las acusaciones de egoísmo e impulsividad. Así que lo rechacé una segunda vez. Harold ni siquiera intentó ocultar su decepción. «Marcus, llevo 25 años haciendo esto y nunca he visto a nadie esforzarse tanto por sabotear su propio éxito. Sea lo que sea que te frene, espero que valga la pena sacrificar tu futuro, porque eso es exactamente lo que estás haciendo». Sus palabras se me quedaron grabadas como una canción mala que no puedes sacarte de la cabeza. Cada vez que Julia me escribía diciendo que llegaría tarde otra vez, cada vez que llegaba a casa oliendo a vida ajena, oía la voz de Harold preguntándome si valía la pena. Cada vez que cenaba sola o me acostaba en una casa vacía, me preguntaba si era la mayor tonta de la zona triestatal. La tercera vez que Harold se me acercó, supe que ya no quería jugar. Esta era su última oferta, y ambos lo sabíamos. La pregunta era si finalmente me elegiría a mí misma o seguiría esperando una aprobación que nunca llegaría. El viernes por la noche, al final de otra semana viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real mientras yo me mantenía al margen como una especie de suplente emocional, Julia estaba en nuestra habitación, preparándose para lo que se había convertido en su ritual semanal, acicalarse para otro proyecto urgente con Adrián.
El sonido de su secador de pelo, combinado con las notificaciones de su teléfono, creaba la banda sonora perfecta de la traición, con la que ya me había familiarizado demasiado. Estaba sentada en el sofá, mirando la pantalla de mi portátil, donde el último correo electrónico de Harold estaba abierto como un ultimátum digital. La oferta final vence el lunes por la mañana. Necesito tu decisión para entonces. 3 meses rechazando la oportunidad de mi vida, por intentar ser el esposo comprensivo de una mujer que ya ni siquiera se molestaba en mentir de forma convincente. El secador se apagó y pude oír a Julia moviéndose por el dormitorio con esa energía concentrada que solía reservar para las ocasiones especiales conmigo. Citas nocturnas, aniversarios, mi cumpleaños. Antes, esas cosas le importaban más que lo que fuera que estuviera haciendo con el príncipe Adrián cada noche después de que los humanos normales volvieran a casa con sus familias. Salió del dormitorio con el aspecto de una manta. Un vestido negro que se ajustaba a sus curvas en los puntos justos. Un vestido que nunca había visto, claro. Peinado con esas ondas sueltas que le llevó una hora perfeccionar. Maquillaje que bien podría haber hecho un profesional. Y ese perfume. Ese producto caro que definitivamente no estaba en nuestro botiquín. ¿Te ves bien?, dije, tanteando el terreno. Otra cita apasionada con Adrián. Ni siquiera se inmutó. Acabo de mirarme en el espejo del pasillo y me ajusté los pendientes como si le hubiera preguntado por el tiempo. No es una cita, Marcus. Es trabajo. Algunos nos tomamos nuestras carreras en serio. Esa indirecta dio justo donde pretendía. Algunos nos tomamos nuestras carreras en serio. Como si yo fuera un holgazán que se había estado dejando llevar por la vida mientras ella ascendía en la empresa, una reunión tras otra. En realidad, hablando de carreras profesionales, dije, cerrando mi portátil y poniéndome de pie. Estaba pensando que tal vez podríamos cenar esta noche. Hay un nuevo restaurante italiano en la calle 5 que mencionaste que querías probar. Podríamos hablar de algunos cambios que se avecinan en mi trabajo. El teléfono de Julia vibró. El nombre de Adrián iluminó la pantalla con un mensaje que probablemente decía algo impactante como, hay coches afuera, estamos listos cuando tú lo estés. Lo miró, luego me miró a mí, y vi cómo su rostro cambiaba de expresión como si estuviera haciendo un diagnóstico. Marcus, Adrián me necesita esta noche. La presentación de la cuenta de Johnson es el lunes, y si no lo logramos, podría costarle el contrato a la empresa. No puedo abandonar mis responsabilidades porque de repente quieras jugar a las casitas. Jugar a las casitas. Así me llamó por querer cenar con mi esposa. Mi matrimonio se había convertido oficialmente en un juego de casitas, y al parecer, yo era el único que seguía jugando. Julia, llevas 3 meses trabajando hasta tarde todas las noches. Los fines de semana también. ¿Cuándo se supone que debemos pasar tiempo juntos? ¿Cuándo voy a importar en este matrimonio? Puso los ojos en blanco, como si yo fuera una niña necesitada que buscaba atención en su tiempo de adultos. Marcus, así es el éxito. Si no confías en mí para trabajar hasta tarde con mi jefe, si no soportas que tenga una carrera exigente, entonces quizá no deberíamos estar juntos. Ahí estaba. La opción nuclear, dicha con la naturalidad de quien pide un café. Quizás no deberíamos estar juntos. Lo dijo como si fuera mi culpa, como si mi incapacidad para confiar en sus maratones de oficina a medianoche con el señor Cabello Perfecto fuera el problema de nuestra relación. Sentí un cambio en mi interior, como si alguien accionara un interruptor o cerrara una puerta de golpe. Durante meses, me había estado dando vueltas intentando ser comprensivo, apoyando su crecimiento profesional, ignorando cada señal de alerta que me ondeaba como la capa de un matador. Había estado tan ocupado siendo el esposo perfecto y confiado que olvidé que tenía otras opciones. ¿Sabes qué, Julia?, dije con una voz sorprendentemente tranquila. Tienes toda la razón. Parpadeó, esperando claramente que me retractara y me disculpara y le diera garantías. La sonrisa que empezó a dibujarse en su rostro fue de pura satisfacción. Creyó haber ganado, creyó haberme hecho sentir culpable de nuevo, obligándome a volver a mi papel de marido obediente que no hacía preguntas incómodas. No deberíamos estar juntos. Continué, viendo cómo esa sonrisa se congelaba como un fallo en un videojuego. Su teléfono vibró de nuevo. Adrián, sin duda, se preguntaba dónde estaba su empleado favorito.
Pero por una vez, Julia no lo cogió de inmediato. Me miraba como si acabara de empezar a hablar mandarín. ¿Qué acabas de decir? Dije que tienes razón. Si no puedo confiar en que mi esposa trabaje hasta la medianoche todas las noches con su jefe, si soy una carga tan grande para tu éxito profesional, entonces definitivamente no deberíamos estar juntos. Saqué mi teléfono, busqué el correo de Harold y respondí. Mis dedos se movían por el teclado con más seguridad de la que había sentido en meses. Harold, acepto el puesto en Nueva York. Puede empezar en 2 semanas. Gracias por su paciencia. La notificación de envío sonó como un disparo en el silencio de nuestro apartamento. El rostro de Julia adoptó varias expresiones a la vez. Confusión, incredulidad, ira y algo que podría haber sido pánico. Marcus, ¿qué haces? Voy a aceptar un trabajo en Nueva York. Director regional, aumento salarial del 70%, apartamento de la empresa en Manhattan. ¿Recuerdas? La oportunidad que rechacé 2 veces porque pensé que la felicidad de mi esposa era más importante que mi carrera. Su teléfono vibró por 3ª vez. Esta vez, ni siquiera lo miró. No puedes hablar en serio. Vas a tirar a la basura 4 años de matrimonio porque estás teniendo una especie de crisis de celos. No estoy tirando nada a la basura, Julia. Ya lo hiciste. Simplemente estoy aceptando la realidad en lugar de fingir que mi matrimonio no es una broma y que mi esposa no se acuesta con su jefe. No lo soy. Guárdalo. Ambos sabemos lo que está pasando aquí. La única diferencia es que por fin dejé de fingir que no lo sé. Sonó su teléfono. El tono de llamada de Adrián. Le había dado su propio sonido especial, porque claro que lo había hecho. Lo miró como si fuera a explotar, y luego me miró con algo cercano a la desesperación. Marcus, estás siendo ridículo. No puedes simplemente. Puedo y lo estoy haciendo. Diviértete en tu reunión esta noche. Intenta no esforzarte demasiado. Entré en la habitación, saqué mi maleta y empecé a empacar. Detrás de mí, oía sonar de nuevo el teléfono de Julia, oía su frenética conversación en susurros con Adrián, oía cómo la realidad de sus decisiones finalmente se desmoronaba a su alrededor. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El sonido de la cremallera de mi maleta rompiendo el silencio fue como un punto al final de una condena muy larga y dolorosa. 4 años de matrimonio, y todo se reducía a esto. Yo doblando ropa mientras mi esposa tenía una conversación telefónica desesperada con su jefe / diagonal asistente en la sala. Adrián, no puedo ir esta noche. Marcus está. Se volvió loco. Está empacando. Dice que se muda a Nueva York. Su voz tenía ese tono de histeria que uno experimenta cuando su casa de mentiras cuidadosamente construida empieza a derrumbarse en tiempo real. Seguí cediendo. Camisas. Pantalones. El buen traje que compré para nuestra cena de aniversario el año pasado. Ese en el que Julia se pasó media tarde revisando su teléfono en busca de mensajes urgentes del trabajo. Todo cabía sorprendentemente bien en 2 maletas, lo que probablemente decía algo deprimente sobre lo poco que había acumulado durante nuestro matrimonio, o tal vez lo lista que estaba para dejarlo todo atrás. La conversación de Julia con Adrián continuó en voz baja y frenética. Cogí algunos pedacitos. No. No puedes venir aquí. Él lo sabe, Adrián. Creo que lo sabe. Esto es un desastre. Sí, fue un desastre, sí. Pero no por las razones que ella creía. Fui al baño, agarré mi cepillo de dientes, mi champú y la afeitadora eléctrica que me había regalado por Navidad porque, al parecer, mi cara ya no le quedaba bien. Es curioso cómo todos estos pequeños detalles cobraron sentido al verlos desde la perspectiva de que mi esposa me engaña con su jefe. Para cuando salí del baño, Julia ya había colgado y estaba de pie en la puerta del dormitorio con cara de que alguien le acababa de decir que Papá Noel era un mentiroso y que el conejo de Pascua tenía deudas de juego. Marcus, para. Detente un momento y piensa en lo que estás haciendo. Estoy pensando. Por primera vez en meses, de hecho. Resulta que mi cerebro funciona mucho mejor cuando no intento convencerme de que mi matrimonio no es una farsa. Entró en la habitación,
con su pelo perfecto ligeramente despeinado por pasarse las manos por él, y el maquillaje empezando a correrse por los bordes. La transformación de guapísima de portada de revista a ama de casa desesperada fue casi impresionante por su velocidad. No puedes tirar años así. ¿Por qué? Por una especie de delirio paranoico de que te estoy engañando. ¿Delirio paranoico? Me reí y me salió más duro de lo que pretendía. Julia, llevas 3 meses trabajando hasta la medianoche todas las noches. Te vistes como si fueras a la semana de la moda solo para sentarte en salas de conferencias. Hueles a colonia de hombre cuando llegas a casa y tu jefe organiza personalmente tu transporte nocturno. Si esto es una ilusión, es la más lógica de la historia. Adrián es mi mentor. Me está ayudando a progresar en mi carrera. Dios, Marcus, ¿por qué no puedes confiar en mí? Confianza. Quería que confiara en ella mientras hacía todo lo posible, menos enviarme una presentación de PowerPoint titulada «Cómo le estoy siendo infiel a mi marido», para tontos. Porque la confianza es mutua, Julia, y no me has dado ni una sola razón para confiar en ti en meses. ¡Diablos! Ni siquiera has intentado ser sutil. Cerré la segunda maleta y la puse junto a la primera. 2 maletas. Durante años de matrimonio reducido a 2 maletas y una creciente sensación de alivio que me asustó por su intensidad. ¿Dónde te vas a quedar esta noche? En un hotel. Harold está organizando alojamiento temporal hasta que el apartamento de la empresa esté listo. ¿Harold sabía de esto? Harold ha estado intentando salvar mi carrera mientras tú has estado destruyendo mi matrimonio. Sí, él lo sabía. El teléfono de Julia volvió a sonar. Adrián, sin duda, se preguntaba si no habría peligro en su programación habitual. Lo miró, luego volvió a mirarme, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que tenía que elegir entre lidiar con su matrimonio en crisis y mantener contento a su jefe. Eligió a su jefe. Por supuesto que sí. Tengo que hacerlo. Adrián está esperando, y esta presentación es realmente importante. Claro que sí. No dejes que te distraiga de tu importante trabajo. Tomó su bolso, se miró en el espejo una vez más y se dirigió a la puerta. Pero se detuvo en el umbral, volviéndose con lo que supuse que sería su último sentimiento de culpa. Marcus, si tanto te molesta, dejaré de trasnochar tanto. Podemos solucionarlo. No tienes que escaparte a Nueva York. Escapa, como si yo fuera un niño asustado huyendo de la escena en lugar de un hombre adulto que hace un cambio estratégico en su carrera mientras escapa de un matrimonio tóxico. Julia, lo único que me molesta es que pienses que soy tan estúpido como para creer tus mentiras. Diviértete con Adrián esta noche. Intenta que sea profesional. Se fue, de hecho, salió para pasar la noche con su jefe mientras su esposo empacaba sus cosas y se preparaba para mudarse al otro lado del país. El simbolismo era tan perfecto que casi me dolió. Llamé a un cerrajero, servicio 24 horas, porque al parecer hay un mercado para quienes necesitan cambiar sus cerraduras un viernes por la noche. El tipo apareció 1 hora después, echó un vistazo a mis maletas y al ambiente general de apocalipsis doméstico, y se puso a trabajar sin hacer preguntas. Probablemente no fue su primer cambio de cerradura que puso fin a su matrimonio. Mientras él trabajaba, recogí las cosas de Julia. No por despecho. Bueno, no solo por despecho, sino porque el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre y no me interesaba ser su trastero mientras ella decidía qué hacer. Su ropa, sus libros, su colección de productos de cuidado de la piel carísimos que, al parecer, no le hacían ningún bien a su conciencia. Todo cabía en cajas con sorprendente facilidad, a pesar de los años de convivencia, y sus cosas apenas llenaban 6 cajas de cartón. Me hizo preguntarme si llevaba más tiempo del que creía desconectada de este matrimonio. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 11 de la noche. Mensaje tras mensaje de Julia, cada uno más desesperado que el anterior. Marcus, esto es una locura. No puedes cambiar las cerraduras sin más. Soy tu esposa. No puedes echarme de mi propia casa. Estás teniendo una crisis nerviosa. Necesitas ayuda. Dejaré mi trabajo si eso es lo que quieres. Adrián no significa nada para mí. Es solo trabajo. Por favor, no arruines nuestro matrimonio por un malentendido. Me asustas. Esto no es propio de ti.
Eso último me hizo reír. Esto no es propio de ti. Tenía razón. El antiguo Marcus habría sido un felpudo, se habría disculpado por desconfiar, se habría convencido de que las sesiones de estrategia a medianoche con jefes soñadores eran totalmente normales en el entorno laboral moderno. Pero el antiguo Marcus era un idiota que casi arruinó su carrera por una mujer que ni siquiera se molestó en mentir convincentemente sobre su aventura. El nuevo Marcus ya no era un idiota. El sábado por la mañana me golpeó como un tren de carga hecho de arrepentimiento y Red Bull. Había pasado la noche en un Holiday Inn que olía a limpiador de alfombras industrial y sueños rotos, rodeado de mis pertenencias empacadas a toda prisa y una pila cada vez mayor de mensajes de texto cada vez más desquiciados de Julia. A las 3 de la madrugada, había pasado de la negación a la negociación, a lo que solo podría describir como ficción creativa sobre su relación con Adrián. Estaba sentado en el vestíbulo del hotel, tomando lo que debía ser el café de desayuno continental más deprimente del mundo cuando sonó mi teléfono. El nombre de Noah apareció en la pantalla y casi no contesté. Noah era uno de esos amigos que, de alguna manera, siempre sabía cuando tu vida se derrumbaba, normalmente porque tenía contactos por todas partes y un talento especial para estar en el lugar y el momento precisos para presenciar el dramatismo. Marcus, amigo, por favor, dime que estás sentado para esto. Estoy comiendo bagels rancios en el vestíbulo de un hotel a las 8 de la mañana. Créeme, estoy preparado para las malas noticias. Bueno, ya sabes que mi primo Jaque trabaja en la empresa de Julia, ¿verdad? Trabaja en contabilidad, es reservado, pero va al mismo gimnasio que algunos de los de marketing. Sentí un nudo en el estómago. Noah, si vas a decirme algo que no quiero oír. Tienes que oír esto, tío. Jaque estaba ayer en el gimnasio, haciendo su rutina de siempre en la cinta, cuando oyó a Adrián presumir con otro imbécil sobre su pareja trasnochadora. Y, oye esto, ni siquiera intenta ser sutil. Habla de recibos de hotel, de lo crédulos que son algunos maridos, de... Dejé mi taza de café antes de tirarla al otro lado del vestíbulo. Para un segundo. Pero Noah estaba entusiasmado, y al parecer, había estado guardando esta información como munición para este momento. Marcus, hay más. Jaque empezó a prestar atención después de eso, y estos chicos han estado hablando de ti. Sobre ti en concreto. Adrián te ha estado llamando marido despistado en los chats grupales. ¿Hay capturas de pantalla, tío? Capturas de pantalla de él burlándose de ti por ser demasiado confiado. El vestíbulo del hotel empezó a dar vueltas. Todas esas noches me convencí de que estaba siendo paranoico, de que yo era el problema, de que necesitaba confiar más en mi esposa. Resulta que fui el chiste de algún imbécil corporativo. El marido fiel que calentó la cena mientras su esposa recibía una paliza de su jefe. Envíamelos. Marcus, envíame las capturas de pantalla. Noah. 10 minutos después, mi teléfono se iluminó con una serie de imágenes que me hicieron sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el alma. Mensajes de chat grupal entre Adrián y lo que parecía ser la mitad del departamento de marketing, con emojis de risa y llanto, y comentarios que me pusieron los pelos de punta. Otra noche de desvelo con la cara de casada llena de lágrimas de alegría. ¿De verdad se cree su marido la historia de las horas extra? ¿O es el hombre más confiado del mundo o el más tonto? De cualquier manera, me parece bien que me encoja de hombros. Los recibos de hotel son deducibles de impuestos si son para reuniones con clientes, ¿no? Cara de guiño. El pobrecito probablemente se cree candidato a empleado del mes. Había docenas de mensajes que se extendían por semanas. Chistes detallados sobre mi matrimonio, especulaciones sobre cuánto tardaría en descubrirlo, incluso una apuesta sobre si algún día me armaría de valor y la dejaría. Adrián había convertido mi vida personal en entretenimiento de oficina, al parecer, todos se lo estaban pasando genial viendo el programa. ¿Lo peor? Julia no solo participó pasivamente en esta humillación. También había capturas de pantalla de sus mensajes, quejándose de tener que guardar las apariencias en casa, bromeando sobre cómo yo empezaba a sospechar, pero era demasiado amable como para hacer algo al respecto. Marcus me pregunta por qué trabajo hasta tan tarde. Quizás tenga que bajarle el ritmo 1 o 2 semanas. Quería ir a cenar esta noche, con cara de pocos amigos, y tuve que fingir que me importaba su día durante 20 minutos antes de poder irme.
Adrián dice que la excusa de la cuenta Johnson ya está cansada. Necesito más información sobre por qué no puedo llegar a casa antes de medianoche. Mi esposa, la mujer con la que estuve casado durante 4 años, la mujer por la que rechacé oportunidades profesionales que cambiarían mi vida, había estado tratando nuestro matrimonio como un obstáculo incómodo para sus actividades extracurriculares. Ya ni siquiera era una persona para ella. Solo era Marcus, el marido pesado que hacía demasiadas preguntas y quería demasiada atención. Le reenvié todas las capturas de pantalla a Julia con una sola palabra: interesante. Luego apagué el teléfono y me quedé sentado en el vestíbulo 2 horas, viendo a las familias salir con sus maletas y sus planes para el fin de semana, preguntándome cómo demonios me había convertido en un chiste. Durante años de matrimonio, viví una comedia donde yo era el marido inepto que no sabía que su mujer le estaba haciendo el tonto. Solo que no tenía gracia y yo era el único que no sabía el chiste. Cuando por fin volví a encender el teléfono, tenía 17 llamadas perdidas de Julia y unos 30 mensajes de texto que empezaban con disculpas y rápidamente se convertían en pánico generalizado. ¿De dónde sacaste esos mensajes? Los estás sacando de contexto. Adrián solo estaba bromeando. Ya sabes cómo hablan los hombres. Esos mensajes no significan nada. No puedes confiar en Jaque. Siempre ha tenido celos de Adrián. Esto es una invasión a la privacidad. No tenías derecho a obtener esas capturas de pantalla. Nunca dije nada malo de ti. Esos mensajes son falsos. Marcus, llámame. Voy al hotel. ¿En qué hotel estás? No puedes ignorarme. Soy tu esposa. Adrián no significa nada para mí. Fue solo un error. Por favor, no me dejes por un chisme estúpido de oficina. ¿Te quiero? ¿Eso no significa nada? Bien. Ignórame. Pero estás destruyendo nuestro matrimonio por mentiras. No puedo creer que elijas a desconocidos antes que a tu propia esposa. Estás sufriendo un colapso mental y necesitas ayuda. Esto es abuso emocional. Me estás castigando por tener una carrera. La progresión del pánico a la ira, la desesperación y la culpa fue casi impresionante. Había superado todas las etapas de ser descubierta en una mentira, incluyendo la manipulación psicológica y la culpabilización. El clásico manual del infiel, ejecutado con la precisión de alguien que probablemente había estado practicando estas respuestas por si llegaba ese día. Borré todos los mensajes sin responder. Dejé que entrara en pánico. Deja que se lo pregunte. Deja que experimente aunque sea una fracción de la incertidumbre y la confusión que me había estado causando durante meses. Mi teléfono volvió a sonar. El tono de Julia, el que me parecía adorable cuando salíamos, ahora sonaba como uñas en una pizarra. Lo mandé directo al buzón de voz y empecé a empacar. Tenía un vuelo a Nueva York mañana y no iba a perdérmelo por más explicaciones creativas de Julia sobre por qué traicionar a tu pareja era en realidad una señal de ambición profesional. Hay puentes que merecen ser quemados. El domingo por la mañana, el día de mi vuelo a Nueva York, estaba terminando de empacar mi equipaje de última hora cuando el sonido de unos fuertes golpes en la puerta rompió el tranquilo silencio de mi habitación de hotel. No eran golpes, sino el tipo de martilleo rítmico que sugería que alguien tenía una emergencia médica o estaba a punto de protagonizar su propio episodio de Cuando las esposas atacan. Ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Lo que no me esperaba era la delegación completa. Julia estaba de pie al frente, con aspecto de no haber dormido en 3 días, flanqueada por su madre Linda, una mujer que nunca había conocido un límite infranqueable, y su hermana Brooke, a quien, al parecer, habían reclutado como apoyo moral para esta pequeña intervención. Marcus Anthony Coleman. Linda anunció, usando mi nombre completo como si tuviera 10 años y me hubieran pillado robando galletas. Tenemos que hablar. Justo ahora. Me empujaron y entraron a la habitación del hotel sin esperar invitación, lo cual era prácticamente el procedimiento habitual para Linda. La mujer tenía la sutileza de una excavadora con lápiz labial y nunca había enfrentado una crisis familiar que no pudiera empeorar involucrándose. Me alegro de verte también, Linda. Brooke. Cerré la puerta y me giré para enfrentar lo que claramente iba a ser una emboscada disfrazada de una reunión familiar preocupada. Julia se veía fatal, lo que me dio una extraña sensación de satisfacción que probablemente no debería admitir.
Llevaba el pelo sin lavar, el maquillaje corrido y llevaba la misma ropa del viernes por la noche, lo que significaba que probablemente había estado acampando en casa de su madre, sufriendo una crisis de 36 horas por cómo su situación de complemento perfecto le había explotado en la cara. Marcus. Brooke empezó a usar su voz de terapeuta. Estaba cursando su maestría en psicología, lo que aparentemente la convertía en la experta familiar en la salud mental de todos. Julia nos contó que estaba sufriendo una especie de crisis nerviosa. Dejar tu vida y huir a Nueva York no es una respuesta normal al estrés matrimonial. ¿Estrés matrimonial? Casi me río. ¿Así lo llamamos? Linda intervino antes de que pudiera explicarlo. Joven, Julia me lo explicó todo. Ella se ha esforzado mucho por progresar en su carrera, y en lugar de apoyarla como un buen esposo, la has estado espiando y lanzando acusaciones descabelladas. Ahora estás abandonando tu matrimonio por una fantasía paranoica. ¿Fantasía paranoica? Saqué mi teléfono, encontré las capturas de pantalla que me había enviado Noah y lo levanté. ¿Te gustaría ver el chat grupal donde el jefe de Julia me llama marido despistado mientras presume de recibos de hotel con mi esposa? La sala se quedó en silencio. Linda se quedó boquiabierta, la primera vez en 20 años que la veía sin palabras. Parecía como si alguien le hubiera explicado a Brooke que todo lo que creía saber sobre física era erróneo. Julia, mientras tanto, hizo unas 15 expresiones faciales diferentes en 3 segundos antes de decidirse por una indignación justificada. Esos mensajes están sacados de contexto. Adrián solo. ¿Qué, Julia? ¿Bromeaba sobre acostarse con la esposa de otro? ¿Riéndose de lo ingenuo que soy mientras ustedes dos jugaban a las casitas en horario de trabajo? Revisé las capturas de pantalla y leí en voz alta algunas de las citas más selectas. La cara de Linda palidecía con cada mensaje, y Brooke no dejaba de mirarnos a Julia y a mí como si estuviera viendo un partido de tenis donde alguien estuviera a punto de ser decapitado. El pobrecito probablemente se cree candidato a empleado del mes, según leí. O es el hombre más confiado del mundo o el más tonto. De cualquier manera, me parece bien. Tienes una relación profesional de verdad, Julia. Marcus, dijo Brooke en voz baja. ¿Esto es qué, Brooke? ¿Te cuesta oírlo? ¿Te incomoda? Sí, imagínate cómo me sentí viviéndolo mientras todos mis conocidos me miraban con lástima y trataban de convencerme de que mi matrimonio era una broma. Linda por fin había recuperado la voz. Julia Marie, ¿qué demonios es esto? Estaba usando el nombre completo de su hija, lo que significaba que alguien estaba a punto de recibir el sermón de su vida. La estrategia de defensa de Julia era predecible: desviar la atención, minimizar, culpar a los demás. Mamá, esos mensajes no significan lo que Marcus cree. Adrián tiene un sentido del humor retorcido, y los compañeros de trabajo son inmaduros. Nunca hice nada malo. Nunca hice nada malo. Saqué otra captura de pantalla. Aquí hay una donde te quejas de tener que guardar las apariencias en casa. Aquí tienes otra donde bromeas sobre que soy demasiado buena como para dejarte. ¿Cómo se llama eso, Julia? Estaba desahogándome. Todos desahogamos sobre nuestro matrimonio a veces. ¿Con su jefe? ¿El mismo jefe con el que has estado pasando todas las noches durante 3 meses? ¿El mismo jefe que, al parecer, ha estado cobrando recibos de hotel para tus reuniones con clientes? Brooke negaba con la cabeza como si no pudiera procesar lo que oía. Julia, por favor, dime que no lo hiciste. No hice nada. Julia explotó. Dios mío, todos se comportan como si hubiera cometido un asesinato. ¿Y qué si Adrián y yo nos hicimos amigos? ¿Y qué si pasamos tiempo juntos fuera del trabajo? Eso no significa que haya pasado nada. No pasó nada. Pasé a otra captura de pantalla. Aquí está Adrián hablando de cómo el casado da lo mejor de sí. Presentaciones después de medianoche. Ahí está él haciendo bromas sobre la insonorización de habitaciones de hotel. ¿Qué tipo de reuniones con clientes requieren insonorización, Julia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Linda parecía como si alguien le hubiera dicho que su fondo de jubilación estaba invertido en dinero de Monopoly. Brooke miraba a su hermana con la expresión de quien acaba de descubrir que su héroe de la infancia era en realidad un asesino en serie.
Julia intentó una última jugada desesperada. Esto es abuso emocional. Me están atacando en grupo, humillándome con mensajes privados robados de mi trabajo. Probablemente podría demandar a Jaque por esto. Sue Jaque. Me reí, y me salió amargo como el café negro. Julia, la única persona que te humilló eres tú. Estas no son cartas de amor privadas que fueron hackeadas. Son tu jefe y tus compañeros de trabajo burlándose de tu matrimonio en un chat grupal. Convertiste nuestra relación en un entretenimiento de oficina. Linda finalmente habló, con una voz más baja que nunca. Julia, cariño, ¿es cierto? ¿Has estado con este hombre? Mamá, es complicado. No entiendes la presión que tengo en el trabajo, las expectativas. Es una pregunta de sí o no. La interrumpí. ¿Te acostaste o no con Adrián? Julia frunció el ceño. No con tristeza, sino con derrota. La mirada de la gente cuando se da cuenta de que su elaborado castillo de naipes finalmente se ha derrumbado, y no tiene sentido fingir que el montón de cartón alguna vez fue un edificio de verdad. No se suponía que pasara así, susurró. Y ahí estaba. No era exactamente una confesión, pero casi. Linda se dejó caer pesadamente en la única silla de la habitación, Brooke se cubrió la cara con las manos y Julia rompió a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, no las manipuladoras que llevaba 3 días. Tengo que tomar un vuelo, dije, cerrando la cremallera de mi equipaje de mano. Mi nueva vida empieza en unas 4 horas, y no me la voy a perder por más drama. Le di las capturas de pantalla a Brooke. Toma, enséñaselas a quien las necesite. Ya no soy el malo de mi matrimonio. Mientras me dirigía a la puerta, Linda me llamó por última vez. Marcus, ¿qué quieres que le digamos a la gente? Diles la verdad, Linda. Por una vez en todo este lío, di la verdad. Aterrizar en el aeropuerto JFK fue como atravesar un portal a un universo paralelo, donde yo no era el chiste de mi propia vida. En cuanto bajé del avión, respirando un aire que no olía a sueños rotos ni a colonia ajena, supe que había tomado la decisión correcta. Demonios, debería haber tomado esta decisión hace meses, pero más vale tarde que nunca, ¿no? El coche de la empresa me esperaba, un auténtico sedán negro con mi nombre en una placa, como si fuera una especie de ejecutivo en lugar de un tipo que había pasado las últimas 72 horas descubriendo que su matrimonio era básicamente un reality show donde todos conocían el giro argumental menos él. El conductor, un alegre puertorriqueño llamado Miguel, me dedicó el viaje a Manhattan, ofreciéndome un tour informal. Era mi primera vez en la ciudad. Mi primera vez viviendo aquí. Ya lo he visitado, pero esto es diferente. Sí, tío, siempre es diferente cuando te quedas. ¿Corres hacia algo o huyes de algo? Me reí, sorprendida por su franqueza. Un poco de ambas cosas, supongo. La mejor jugada. Empezar de cero es bueno para el alma, ¿sabes? Miguel tenía razón. Mientras avanzábamos lentamente por el túnel Lincoln y salíamos al caos del centro de la ciudad, sentí algo que no había experimentado en meses, ilusión por mi futuro. Ni ansiedad, ni miedo, ni esa sensación de hundimiento al ver cómo mi vida se iba al garete mientras yo estaba allí con un desatascador. Era pura emoción. El apartamento estaba en el Upper West Side, a 15 pisos, con una vista de Central Park que hacía que mi antiguo piso pareciera un armario con delirios de grandeza. Ventanales de piso a techo, cocina moderna, suficiente espacio para pensar sin encontrarme con recuerdos de mi matrimonio fallido. Estaba amueblado con esa estética de vivienda corporativa, limpio, profesional y sin ninguna personalidad, justo lo que necesitaba. Me quedé de pie junto a esas ventanas durante 20 minutos, observando a corredores y paseadores de perros recorrer los senderos del parque, y me di cuenta de que era la primera vez en meses que miraba algo sin preguntarme qué hacía Julia, dónde estaba o con quién. La constante ansiedad de fondo que se había convertido en mi norma se había evaporado. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Julia. Tenía unos 50 mensajes sin leer, pero ni siquiera le di un vistazo. Cualquier crisis que estuviera creando en casa ya no era mi problema. El lunes por la mañana llegó con una llamada de atención que casi había olvidado que existía, un entusiasmo genuino por el trabajo. Había estado haciendo las cosas por inercia en mi antiguo trabajo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al realmente importarme lo que hacía.
Harold había organizado reuniones con todo el equipo regional, y entrar en esa sala de conferencias era como entrar en las grandes ligas. El equipo estaba ágil, motivado, y sorprendentemente, sin dramas. Nadie se acostaba con la pareja de nadie, nadie usaba los chats grupales para burlarse de la vida privada de sus compañeros, y todos parecían entender que trabajar hasta tarde significaba trabajar de verdad, no usar la oficina como excusa para actividades extracurriculares. Sara, la directora de marketing, me explicó nuestras cuentas más importantes. Mike, de operaciones, me explicó los desafíos logísticos que enfrentábamos. Jennifer, de finanzas, me explicó las proyecciones presupuestarias que hacían que mi antiguo salario pareciera insignificante. Eran profesionales que trataban sus carreras como carreras, no como planes elaborados para justificar una infidelidad. ¿Y qué te trajo a Nueva York?, preguntó Sara durante el almuerzo. Estábamos en un lugar de moda cerca de la oficina donde los sándwiches costaban más de lo que solía gastar en la compra, pero la empresa pagaba la cuenta, así que vivía a lo grande. Mejor oportunidad, dije, lo cual era cierto sin ser del todo cierto. A veces necesitas un cambio de aires para recordar quién eres. Lo entiendo. Me mudé aquí desde Chicago hace 5 años. Fue la mejor decisión que tomé. Hay algo en esta ciudad que te obliga a superarte, ¿sabes? Tenía razón. En las semanas transcurridas desde mi llegada, ya había empezado a cambiar. Caminaba más rápido, pensaba en grande, me comportaba como alguien que pertenecía a salas donde se tomaban decisiones importantes. La versión de Marcus que había pasado meses calentando la cena solo mientras su esposa se acostaba con su jefe parecía un personaje de la vida de otra persona. Mientras tanto, en mi antiguo pueblo, la lluvia radiactiva parecía estar alcanzando niveles nucleares. Noah me había estado informando, y parecía estar disfrutando del drama más de lo que debería. Amigo, la vida de Julia está implosionando en tiempo real, me dijo durante una de nuestras llamadas para ponernos al día. Intentó volver al trabajo el lunes, pero la noticia de las capturas de pantalla se había extendido por la oficina como la pólvora. Al parecer, la esposa de Adrián también se enteró. Alguien le envió copias de todo. Su esposa. Ah, sí, se me olvidó mencionarlo. Adrián está casado y tiene 2 hijos. Su esposa es una especie de abogada y, por lo que he oído, no se está tomando muy bien este asunto. Hay rumores de divorcio, congelación de bienes y todo tipo de líos legales. La ironía era hermosa. Adrián, el jefe zalamero que había estado usando mi matrimonio como entretenimiento, estaba a punto de descubrir qué pasa cuando tu propia pareja descubre que eres un infiel. Julia, que creía estar cambiando de un marido aburrido a una especie de príncipe corporativo, en realidad se había unido a un padre casado que estaba a punto de perderlo todo en lo que parecía un divorcio carísimo. ¿Y Julia? Se ha estado quedando con su madre, pero a Linda, al parecer, no le está yendo bien el acuerdo. Brooke le contó a mi prima que hubo unas peleas a gritos épicas sobre la responsabilidad y las consecuencias, y cómo Julia avergonzó a la familia. Un tema muy típico de la vieja escuela católica. Debería haberme sentido mal por ella. 4 años de matrimonio deberían haberle dado algo de compasión, incluso después de todo. Pero solo sentí un alivio distante, como ver un accidente de coche por el retrovisor y darte cuenta de que te habías quitado de en medio justo a tiempo. La ciudad estaba obrando su magia en mí. Dormía mejor, comía mejor y hacía ejercicio con regularidad por primera vez en años. Me apunté a un gimnasio cerca de la oficina, empecé a explorar diferentes barrios los fines de semana e incluso empecé a pensar en qué tipo de persona quería ser ahora que la traición de alguien no me definía. 3 semanas después, Harold voló desde la oficina central para ver cómo iba mi progreso. Te ves diferente, dijo mientras estábamos sentados en el bar de su hotel, compartiendo lo que él llamó una bebida para celebrar mi exitosa transición. ¿Diferente en qué sentido? Más ligera. Como si ya no cargaras con los problemas de otros. Probablemente sea porque no lo soy. Bien. Estuve preocupado por ti por un tiempo. Ver a alguien con tu potencial sabotearse por una relación que no funcionaba fue doloroso. No era que no funcionara, le corregí. Era que solo uno de nosotros estaba realmente en la relación. Es difícil que algo funcione cuando eres el único que lo intenta. Harold brindó. Por nuevos comienzos y mejores decisiones. Brindo por eso.
Por primera vez en meses, lo decía en serio. 2 meses después de mi renacimiento neoyorquino, estaba teniendo el tipo de martes que me hacía cuestionar por qué había vivido en otro lugar. Cerré un trato importante con un cliente en Tribeca, almorcé en un lugar donde los famosos comían ensaladas tranquilamente junto a personas normales, y volví a la oficina sintiéndome como si por fin hubiera descubierto todo esto de ser un adulto exitoso cuando la vi. Julia, parada afuera de mi oficina como un fantasma del pasado. Solo que los fantasmas suelen tener la decencia de quedarse muertos en lugar de aparecer sin invitación en tu nueva vida. Tenía un aspecto desaliñado. Era la forma más amable de decirlo. La pulcra Julia de portada de revista, que solía pasar 2 horas preparándose para sus reuniones de trabajo, había sido reemplazada por alguien que parecía haber estado durmiendo en su coche y usando los baños de las gasolineras para acicalarse. Tenía el pelo sin lavar, la ropa arrugada y esa energía desesperada que surge cuando el mundo que han construido con tanto esmero se derrumba y se apresuran a encontrar a alguien a quien culpar. Marcus, tenemos que hablar. No, hola. No, ¿cómo estás? No reconozco que presentarse sin avisar en el trabajo de alguien que se ha mudado al otro lado del país para alejarse de ti podría considerarse un comportamiento ligeramente psicótico. Directo a las exigencias. Porque al parecer, 4 años de matrimonio no le habían enseñado nada sobre la cortesía humana básica. Julia, ¿qué demonios haces aquí? Volé esta mañana. Necesitamos hablar de nosotros, de nuestro matrimonio, de lo que estamos desperdiciando. Nosotros, nuestro matrimonio, lo que estamos desperdiciando. Su audacia fue casi impresionante. Hablaba como si fuera una decisión mutua, no la consecuencia natural de que pasara 3 meses acostándose con su jefe mientras convertía mi vida personal en un entretenimiento de oficina. No existe un nosotros, Julia. No existe nuestro matrimonio. Te aseguraste de ello cuando decidiste que Adrián era más interesante que tu marido. Miró a su alrededor nerviosa, probablemente dándose cuenta de que tener esta conversación en una acera concurrida de Manhattan no era lo más inteligente. ¿Podemos ir a un lugar privado? Hay cosas que necesito explicarte, cosas que no entiendes de lo que realmente pasó. Contra todo instinto que me gritaba que me fuera, acepté un café. No porque quisiera oír sus explicaciones. Había visto suficientes capturas de pantalla para saber exactamente qué había pasado. Sino porque una parte masoquista de mí sentía curiosidad por ver cómo planeaba convertir este desastre en algo que no fuera del todo culpa suya. Fuimos a un Starbucks a 2 cuadras, de esos espacios corporativos anónimos donde puedes tener conversaciones que te cambian la vida rodeado de gente a la que le importa un bledo tu drama. Julia pidió una bebida compleja con chupitos extra y leche alternativa porque, al parecer, ni siquiera en medio de su apocalipsis personal podía pedir un café normal como cualquier persona. Marcus, cometí un error. Un grave error. Pero no fue lo que crees. ¿En serio? Porque lo que creo es que te pasaste 3 meses teniendo una aventura con tu jefe casado mientras me hacías quedar como idiota ante todos nuestros conocidos. ¿Qué parte es incorrecta? Se estremeció como si la hubiera abofeteado, lo cual fue gracioso considerando que había pasado semanas apaleándome emocionalmente con mentiras y manipulación. Adrián y yo era complicado. Él era mi mentor y me hacía sentir importante, como si mis ideas importaran. Siempre estabas tan ocupada con tus cosas y me sentía invisible en nuestro matrimonio. ¿Mis cosas? ¿Te refieres al trabajo que estaba considerando dejar por un ascenso importante y que me convenciste de rechazar 2 veces? No sabía nada de Nueva York hasta entonces. No lo sabías porque nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupado planeando tu próxima sesión de estrategia nocturna como para importarte un comino mi carrera, mi vida o cualquier cosa que no girara en torno a tu retorcido romance de oficina con Adrián. Entonces empezó a llorar, con esas lágrimas calculadas que siempre usaba cuando quería terminar una discusión sin abordar los problemas. Manipulación disfrazada de vulnerabilidad, chantaje emocional disfrazado de víctima. Creí que siempre me perdonarías, susurró. Pensé que eras demasiado pasivo como para irte. Te di por sentado y sé que estaba mal. Pero la gente comete errores, Marcus. Los años de matrimonio tienen su valor. Ahí estaba, la verdad que llevaba 2 meses dándole vueltas. Había contado con mi pasividad, con la certeza de que sería demasiado débil, demasiado leal o demasiado estúpido para reprenderla por sus tonterías.
Yo había sido su red de seguridad mientras exploraba otras opciones, el plan B al que podía recurrir cuando su emocionante romance fracasara inevitablemente. Tienes razón, Julia, la gente comete errores. Pero lo que hiciste no fue un error, fue una decisión. Elegiste a Adrián antes que a mí, cada noche, durante 3 meses. Elegiste mentirme, humillarme, tratar nuestro matrimonio como una molestia que tenías que sortear. Pero ahora te elijo a ti. Estoy aquí, ¿verdad? Intento arreglar esto. Estás aquí porque Adrián te dejó cuando su esposa se enteró y su vida empezó a desmoronarse. Estás aquí porque tu plan B se mudó a Nueva York y estás luchando por encontrar a alguien que pague tus cuentas y te alimente el ego. No se trata de elegirme. Se trata de controlar los daños. Estaba sollozando a mares, atrayendo las miradas de otros clientes que probablemente se preguntaban si llamar a seguridad o simplemente disfrutar del entretenimiento gratuito. Pero no sentí nada. Ni compasión, ni ganas de consolarla, ni un rastro de cariño que intentara convencerme de darle otra oportunidad. ¿Y si estoy embarazada?, soltó, jugando con lo que claramente creía que era su as bajo la manga. Me reí a carcajadas en medio de un Starbucks mientras mi futura exesposa afirmaba estar embarazada de mi hijo. Era demasiado absurdo para soportarlo con dignidad. Julia, no hemos tenido sexo en 2 meses. Y antes, era quizás una vez cada pocas semanas, cuando no estabas muy cansada por tus compromisos laborales. Si estás embarazada, felicidades, es la segunda venida de Cristo o un problema de Adrián. Su rostro se arrugó y me di cuenta de que acababa de admitir haber mentido sobre algo que podría haberme cambiado la vida por completo. Incluso en su desesperación, no pudo resistirse a intentar manipularme con falsas emergencias y crisis inventadas. Simplemente, necesitaba que te importara. Necesitaba que lucharas por mí. Me importaba, Julia. Durante 4 años, me preocupé más por tu felicidad que por mi propio éxito, más por tu comodidad que por mi carrera, más por salvar nuestro matrimonio que por salvar mi dignidad. Me importó hasta el momento en que me di cuenta de que nunca te importé. Me levanté, dejándola llorando sobre su carísimo café con leche, como la estrella de su propia tragedia. Disfruta de Nueva York, Julia. Intenta no acostarte con ningún hombre casado mientras estés aquí. Salir de esa cafetería fue como cerrar el último capítulo del peor libro que he leído. Tenía una vida a la que regresar, una vida real con oportunidades reales y relaciones genuinas con personas que no consideraban la lealtad un defecto de carácter. Julia podía seguir con el drama. Yo ya no quería formar parte del elenco. La vida tiene un humor retorcido, y en ningún otro lugar se hizo más evidente que en la comedia cósmica que se desarrolló durante los meses siguientes. Mientras yo construía mi nueva vida en Manhattan, mejor apartamento, mejor trabajo, mejor todo, el mundo de Adrián se derrumbaba como un castillo de naipes en medio de un huracán. Y, sinceramente, yo estaba en primera fila para presenciar el desastre más satisfactorio que jamás había presenciado. La primera señal de que el karma afilaba sus garras llegó unas 3 semanas después de la patética emboscada de Julia en la cafetería. Estaba en un evento de networking en Midtown, de esos eventos corporativos donde la gente con trajes caros bebe vino carísimo y finge preocuparse por las proyecciones trimestrales de los demás. La verdad es que lo estaba pasando bien. Fue impactante, lo sé, cuando oí una voz familiar detrás de mí. ¿Marcus Coleman? Dios mío. ¿Qué probabilidades hay de que así sea? Me di la vuelta y me encontré cara a cara con Tony Ritchie, un chico que conocí en la universidad y que, de alguna manera, se había convertido en un ejecutivo de marketing de éxito. Habíamos mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, el tipo de conexión de LinkedIn que existe solo para hacer contactos profesionales y algún que otro mensaje de feliz cumpleaños. Tony, ¿qué te trae por la gran ciudad? Acabo de transferirme aquí desde Chicago, me ofrecieron un puesto que no pude rechazar. Sonrió y tomó un sorbo de vino. De hecho, qué historia tan curiosa, trabajo en la misma empresa que tu exesposa. Bueno, trabajaba. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Se me heló la sangre. ¿En serio? Ay, no lo sabes. A Julia la despidieron hace unas 2 semanas. Todo fue un desastre. Al parecer, tenía una aventura con un ejecutivo, y cuando su esposa se enteró, se puso furiosa.
Contrató a un investigador privado y consiguió pruebas de que se estaban utilizando recursos de la empresa para actividades personales. Habitaciones de hotel cargadas a cuentas corporativas, ese tipo de cosas. El vino en mi copa de repente supo a victoria con toques de justicia cósmica. El tipo, Adrián Algo, fue transferido aquí a Nueva York, pero su reputación lo seguía como un mal olor. En esta industria corre la voz, y al parecer, todo el mundo sabe que es el jefe que se acuesta con sus empleadas. No es precisamente el tipo de persona que quieres al frente de tu equipo, ¿sabes? Casi me atraganto con la bebida. ¿Adrián está aquí? ¿En Nueva York? Sí, empezó hace un mes. El pobre pensó que un cambio de aires le vendría bien, pero resulta que uno puede superar su propia estupidez. Su mujer lo dejó sin blanca en el divorcio, se llevó la casa, los niños, la mitad de su plan de jubilación y suficiente pensión alimenticia para financiar un país pequeño. Pasó de la oficina a un estudio en un instante. Al parecer, el universo estaba lanzando un especial sobre justicia poética, y Adrián se lo llevaba todo. Durante las semanas siguientes, empecé a oír el nombre de Adrián aparecer en los contextos más encantadores. El panorama del marketing en Nueva York era más reducido por aquel entonces. La gente se dio cuenta, y la reputación de Adrián lo precedió como una advertencia sobre residuos tóxicos. En las reuniones industriales, la gente literalmente se daba la vuelta cuando se acercaba. En las comidas de negocios, las conversaciones se apagaban cuando él pasaba. El hombre se había convertido en un paria profesional, y se lo había ganado todo. ¿Y lo mejor? Ahora trabajaba para una agencia de nivel medio, nada que ver con la prestigiosa firma que había dejado atrás. Su nuevo puesto era básicamente un traslado lateral disfrazado de descenso, y por lo que oí por ahí, sus nuevos compañeros lo trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería estar asociado con el tipo que destruyó su matrimonio y su carrera por la esposa de un empleado. Melissa, la exesposa de Adrián, había actuado de forma desastrosa durante el proceso de divorcio. No solo lo había dejado en la ruina económica, sino que también se había asegurado de que todos en su círculo social supieran exactamente por qué su matrimonio había terminado. Capturas de pantalla de sus mensajes de chat grupal habían llegado a grupos de padres de escuelas, comités de clubes de campo y asociaciones profesionales. El hombre no podía tomar un café sin encontrarse con alguien que sabía que era un imbécil tramposo. Pero la guinda del pastel de karma llegó en una subasta benéfica en el Soho unos 4 meses después de mi encuentro con Julia. Estaba allí representando a mi empresa, pujando por obras de arte para la oficina, y en general, disfrutando del evento de networking de alto nivel que conllevaba mi nuevo puesto. El público era la mezcla habitual de ejecutivos corporativos, emprendedores tecnológicos y gente con más dinero que sentido común. Estaba examinando una escultura que probablemente costaba más que mi antiguo salario anual cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Me di la vuelta y allí estaba, Adrián Martínez, con aspecto de haber sido sometido a una licuadora para recibir lecciones de vida. Había desaparecido el ejecutivo refinado que una vez presumía de facturas de hotel en los chats grupales. Esta versión de Adrián parecía cansada, desesperada y unos 10 años mayor de lo que era. Su traje era bonito, pero no caro. Su confianza era inexistente y tenía esa actitud derrotada que conlleva la destrucción profesional y personal. Marcus, dijo, y pude percibir la informalidad forzada en su voz. No esperaba verte aquí. Adrián, ¿cómo te trata Nueva York? Su sonrisa era tan convincente como un billete de $3. No me puedo quejar. Nueva ciudad, nuevas oportunidades, ya sabes cómo es. Oh, ya sé cómo es. Empezar de cero es maravilloso cuando realmente te lo mereces. Se estremeció, y me di cuenta de que él sabía que yo lo sabía todo. Las capturas de pantalla, los chats grupales, los recibos del hotel, todo ese lío sórdido que había convertido su vida en una advertencia sobre sus asuntos laborales. Mira, Marcus, sobre lo que pasó en casa. ¿Qué hay de eso? Creo que hubo algunos malentendidos, algunas cosas que se exageraron. ¿Quizás podríamos tomar algo algún día para aclarar las cosas? Su audacia fue impresionante. Este tipo se había pasado meses burlándose de mí en grupos de chat, presumiendo de acostarse con mi esposa y convirtiendo mi matrimonio en un entretenimiento de oficina, y ahora quería tomar algo y aclarar las cosas, como si fuéramos viejos amigos que habían tenido una pequeña discusión sobre equipos deportivos. ¿Sabes qué, Adrián?
Creo que ya está bastante claro. Claro como el agua, la verdad. Vamos, hombre. Los dos somos profesionales. No hay razón para no enterrar el hacha de guerra y seguir adelante. Lo miré con atención, y vi exactamente lo que era. Un hombre de mediana edad que había destrozado su propia vida por unos meses de emoción, y ahora intentaba desesperadamente convencerse de que sus catastróficas decisiones eran, de alguna manera, culpa de todos los demás. Tienes razón, dije. No hay razón para que no podamos seguir adelante. La diferencia es que yo ya lo hice. Te enterraste, Adrián. No necesito enterrar nada. Su rostro palideció, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no iba a ayudarlo a rehabilitar su imagen ni a fingir que sus acciones no habían destruido múltiples vidas. Me alejé, dejándolo allí plantado, con su sonrisa falsa y sus desesperados intentos de conectar. Ver caer a Adrián no había sido el objetivo. Solo había sido un agradable efecto secundario de elegirme a mí misma en lugar de una situación tóxica. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien mientras tus enemigos se destruyen a sí mismos. 6 meses después de mi capítulo en Nueva York, llevaba la vida que la gente describe con publicaciones motivacionales en Instagram. Una oficina con vistas al Hudson, una cuenta bancaria que no me provocaba ataques de ansiedad y una agenda social que no giraba en torno a preguntarme dónde pasaría la noche mi pareja. Pero la verdadera victoria no fue el éxito profesional ni la seguridad financiera. Fue despertar cada mañana sin ese nudo de miedo en el estómago que me había acompañado constantemente durante los últimos meses de mi matrimonio. Las noticias de mi antigua vida llegaban a través de Noah, quien aparentemente se había designado como mi corresponsal de guerra personal para el desastre constante que era la existencia de Julia. Y déjame decirte que los reportajes fueron más entretenidos que cualquier cosa que Netflix pudiera ofrecer. No te vas a creer esta última novedad, dijo Noah durante una de nuestras charlas semanales. Julia ahora está saliendo con su entrenador personal. Claro que sí. Déjame adivinar, tiene abdominales que podrían ser de lavado de ropa y la inteligencia emocional de un Golden Retriever. Bingo. El tipo se llama Chad, porque claro que lo es, y es justo el tipo de imbécil que cree que la proteína en polvo es un grupo alimenticio. Pero aquí está el problema, ya la está engañando. La ironía era tan perfecta que casi dolió. Julia, que destruyó su matrimonio al ser infiel con su jefe, ahora la engañaba un tipo cuya idea de conversación intelectual probablemente consistía en comparar suplementos preentrenamiento. El karma no solo estaba llamando a su puerta, sino que la había derribado y estaba redecorando toda la casa. Lo pilló con una influencer de Instagram que hace esos vídeos de fitness en bikini. Al parecer, Julia entró al gimnasio sin avisar y los encontró en una sesión de entrenamiento nada profesional. La crisis fue legendaria, gritos, pesas y amenazas de demandar al gimnasio por trauma emocional. La expulsaron de por vida. Debería haber sentido algo de compasión por ella. 4 años de matrimonio deberían haberle hecho sentir al menos un momento de compasión cuando su nueva relación se desmoronó como la nuestra. Pero lo único que sentí fue una lejana sensación de equilibrio cósmico restableciéndose. El karma financiero fue aún mejor. Resulta que el pequeño plan de evasión fiscal de Julia, que mantenía a sus padres bajo su dirección para reclamar prestaciones a las que no tenía derecho, finalmente la había alcanzado. Hacienda no tiene sentido del humor con el fraude, ni siquiera a pequeña escala, y la habían castigado con multas e impuestos atrasados que acabaron con los pocos ahorros que había logrado acumular. Tuvo que volver a vivir con Linda y Brooke, continuó Noah. 3 mujeres adultas en un apartamento de 2 habitaciones, y por lo que he oído, es tan tranquilo como una pelea enjaulada entre tejones rabiosos. Linda la ha estado haciendo sentir culpable por avergonzar a la familia, y Brooke ha estado haciendo de terapeuta aficionada, intentando que Julia reconozca sus patrones destructivos. La imagen mental de Julia, la mujer que una vez se quejó de que nuestro apartamento era demasiado pequeño, hacinada en su habitación de la infancia mientras su madre le sermoneaba sobre responsabilidad y consecuencias, era casi demasiado buena para ser verdad. Pero el verdadero giro de la trama llegó un mes después, cuando Brooke me contactó directamente. Marcus, sé que probablemente no quieras saber nada de ninguno de nosotros, pero pensé que deberías saber que Julia ha estado preguntando por ti. Dice que ahora está en terapia, trabajando en sí misma, y que lamenta todo lo que pasó. Me alegra mucho, Brooke. Espero que encuentre lo que busca.
Se preguntaba si, una vez que recupere su vida, podrías considerarlo. No, ni siquiera sabes que iba a preguntarte. Sí, lo sé, y la respuesta es no a todo. Julia quemó ese puente, saló la tierra y luego bombardeó todo el paisaje. No hay vuelta atrás, ni segundas oportunidades, ni solución. Estoy harta. Brooke se quedó callada un momento. Ahora sí que está diferente. La terapia parece estar ayudándola y está empezando a comprender cuánto te lastimó. Bien por ella. El crecimiento personal es importante. Pero no borra 4 años de darme por sentado, 3 meses de engaños y semanas de mentirme en la cara mientras su jefe se burlaba de mi matrimonio. Me alegra que esté recibiendo ayuda, pero su proceso de sanación no me incluye. Esa conversación fue liberadora de una forma inesperada. Durante meses, he estado esperando que Julia encontrara una nueva forma de perturbar mi paz o arrastrarme de nuevo a su drama. Pero oírme decir esas palabras en voz alta, oír lo definitivas y seguras que sonaban, me hizo darme cuenta de que estaba completamente acabado. No había terminado por enojo ni dolor, sino por completo y en paz. Mi evaluación de desempeño semestral vino acompañada de otro aumento y la oferta de convertir mi puesto en Nueva York en permanente. Harold voló desde la oficina central para dar la noticia personalmente, y lo celebramos en un asador que probablemente costaba más por comida de lo que solía gastar en comestibles en una semana. Sabes, Marcus, llevo 30 años haciendo esto y nunca he visto a nadie recuperarse de una crisis personal como tú. La mayoría de la gente todavía estaría sumida en la autocompasión o intentando recuperar a su ex. Acabas de seguir adelante. A veces lo mejor es reducir las pérdidas y apostar por ti mismo en lugar de esperar a que otros descubran tu valor. Bueno, hagas lo que hagas, sigue haciéndolo. La empresa está tomando nota y se avecinan oportunidades más importantes. Pero la mayor oportunidad no surgió del trabajo. Surgió del lugar más inesperado. 3 semanas antes, conocí a Lee en una librería de Brooklyn. Era editora en una pequeña editorial, tenía una risa que me hacía olvidar mi nombre y poseía la cualidad revolucionaria de ser exactamente quien decía ser. Nuestra primera cita fue un café que se convirtió en una cena que se convirtió en una conversación de 6 horas sobre todo y nada. Nuestra segunda cita fue un espectáculo de comedia en el pueblo, donde se rió de mis chistes malos e inventó otros mejores. Para la tercera cita, me di cuenta de que había olvidado lo que se sentía estar con alguien que realmente quería estar ahí. Lee no trabajaba hasta tarde con jefes misteriosos. No tenía grupos de chats secretos donde se burlaba de mi existencia. No trataba nuestra relación como una molestia que debía gestionar según sus verdaderas prioridades. Simplemente estaba presente, era honesta y auténtica. «Sabes que me gusta de ti», me dijo una noche mientras caminábamos por Central Park, el mismo parque que podía ver desde las ventanas de mi apartamento. «¿Mi belleza deslumbrante y mi personalidad humilde? Tu paz. Tienes una confianza serena, como si supieras quién eres y te sintieras cómoda con ello. Es increíblemente atractivo». ¿Paz? Esa no era una palabra que alguien hubiera usado para describirme hace un año. Hace un año, yo era el tipo que calentaba la cena solo mientras su esposa se acostaba con su jefe. El tipo que rechazaba oportunidades que le cambiarían la vida para complacer las mentiras de otros. El tipo que tenía tanto miedo de estar solo que se quedó en una relación que lo estaba matando lentamente por dentro. Allí, en Central Park, con Lee, contemplando el horizonte de una ciudad que me había devuelto la vida, me di cuenta de que Julia tenía razón en una cosa. Si no podía confiar en que trabajara hasta tarde con su jefe, no deberíamos haber estado juntas. Tenía toda la razón. Y elegirme a mí misma había sido la mejor decisión que jamás había tomado.